Hola, muy buenas noches. Vamos dándole la bienvenida a Daniela, a Francisco, a Camila, a Laura, a Marcela y a todos los que se están uniendo esta noche a nuestra sesión informativa. Les pongo un poco en el contexto de lo que vamos a iniciar a partir de hoy. A partir de hoy vamos a tener todos los martes y jueves unas sesiones de preparación porque ya quedan menos de 60 días para la apertura de la convocatoria de Colfuturo para el 2024. Les cuento que este año recibimos 3.800 solicitudes y seleccionamos a 1.860 profesionales. Y el secreto es conocer muy bien la postulación de Colfuturo, hacer una muy buena elección del país, de la universidad, del programa y preparar el ensayo. Realmente postularse a Colfuturo es sencillo si ustedes tienen su estrategia y tienen claros todos los elementos que deben usar para tener una postulación exitosa. Su probabilidad de que los escojamos va a ser mucho más alta del casi 50%, va a ser casi el 50%. Les cuento que dentro de estas sesiones que vamos a hacer martes y jueves tenemos todos los temas que están relacionados tanto a su postulación a una universidad como a Colfuturo. Y hoy vamos a iniciar hablando de los países, de la importancia de escoger el país del destino académico. El jueves vamos a tener la sesión de cómo buscar el posgrado. Entonces, hoy se van a dar cuenta que nos vamos a centrar específicamente a hablar de los países. Asimismo, en redes sociales van a encontrar toda la programación. En esta oportunidad vamos a tener invitados a casi todas las sesiones que son personas conocedoras del tema, que van a aportar elementos adicionales a lo que usualmente hacemos el equipo de consejería desde Colfuturo, y a quienes nos acompañaron en la gira regional no va a ser la repetición de lo que vieron en la gira, porque aquí vamos a profundizar más en cada uno de los temas. Entonces la invitación es a que se programen todos estos martes y jueves hasta el 30 de noviembre a las 6 de la noche, en donde empezaremos con estas sesiones. Hoy, como les contaba, vamos a hablar específicamente de la primera decisión, que es el país en donde ustedes quieren hacer su maestría o su doctorado. Usualmente las personas piensan que la decisión más importante y la primera decisión es el programa y la universidad. Sin embargo, a ustedes de nada les sirve tener un programa maravilloso, una universidad perfecta, si el país en el que ustedes quieren estudiar no se acopla a su proyecto y a lo que ustedes se sienten, como ustedes se sienten cómodos. Entonces, hoy se van a dar cuenta que vamos a hablar de cuáles son las características de un par de países que son muy importantes para Colfuturo, porque han tenido crecimientos muy significativos en el número de personas que cada año se están postulando y resultan seleccionadas como beneficiarias. Voy a iniciar contándoles básicamente cuáles son los criterios de búsqueda que ustedes van a tener que tener en cuenta, y el primero es lo que estamos hablando, su país de destino. Ese país de destino tiene amarradas todas estas condiciones que ustedes ven en la parte de abajo, como el idioma. Entonces, notamos que a veces las personas creen que lo más fácil es irse a un país en donde la lengua sea español, es decir, piensan en España, en Argentina, en México, y no queremos decir que ir a España o a alguno de estos países sea una mala decisión. Lo importante es que ustedes sepan que esta es una inversión de tiempo y de dinero, que es quizás la última oportunidad que ustedes van a tener de dedicarse a hacer tiempo completo estudiantes. Entonces, aquí mi recomendación siempre es traten de buscar ese adicional, que es un idioma adicional a nuestra lengua materna. Por eso, cuando ustedes estén viendo el país, si van a ir a un país hispanoparlante, pues busquen programas en donde vayan a poder interactuar en inglés, en donde vayan a poder manejar otras lenguas. En el caso de Colfuturo es obligatorio que ustedes hablen una segunda lengua, así vayan a estudiar en español. Entonces, como no solamente vamos a hablar de Colfuturo, sino de la generalidad, por eso mi recomendación es busquen que sus programas les permitan afianzar el dominio de una segunda lengua. Algunas recomendaciones sobre el idioma, pues ya las hemos mencionado muchas veces, y es que de empezar a leer temas relacionados con lo que ustedes van a hacer su maestría o su doctorado, que empiecen a escuchar podcasts, que se empiecen a familiarizar con ese idioma. E igualmente les cuento que el martes de la próxima semana vamos a tener un taller con una persona especialista en el dominio del inglés y que les va a dar unos tips y unas recomendaciones muy útiles que no van a tener costo en la mayoría de las oportunidades para que ustedes puedan empezar a trabajar el dominio de su segunda lengua o que lo mejoren, porque también una tendencia que tenemos es que creemos que si ya hablamos un segundo idioma, pues no necesitamos prepararnos más, pero cuando llegamos a estudiar en inglés o en francés o en alemán, nos damos cuenta que el nivel que nosotros tenemos no es suficiente por más que creyéramos que teníamos un muy buen nivel. Entonces, esto en relación con el idioma. En cuanto a los aspectos culturales, aquí la sugerencia es también un poco familiarizarse
con las costumbres y cómo se comportan las personas en el país y en la ciudad en donde ustedes van a estudiar. Estoy segura que ustedes se han dado cuenta que inclusive si estamos dentro de Colombia, cuando uno interactúa con alguien, un bogotano interactúa con alguien de Medellín o alguien de Medellín interactúa con alguien de Barranquilla, tenemos aspectos culturales muy diferentes a pesar de estar en el mismo país. Entonces, imagínense ustedes ya estas diferencias cuando estamos hablando de ir a estudiar en otro país, en otra cultura. Dentro de esos países también hay subculturas, entonces empiécense a documentar sobre cuáles son las costumbres, cómo se comportan, cómo es su trato con los extranjeros. Van a encontrar países en donde ustedes seguramente pueden escuchar testimonios de compañeros que les dicen que son muy abiertos a las personas internacionales y que de hecho que cuando conocen a un colombiano o a un latinoamericano, pues inmediatamente quieren hablar de fútbol. También se van a encontrar los casos opuestos en donde van a escuchar que pueden ser xenofóbicos. Entonces, todas esas cosas son muy importantes que ustedes las conozcan cuando están decidiendo a qué país se quieren ir a estudiar. Los otros puntos que tenemos en esta diapositiva ya están mucho más relacionados con el programa, entonces, como hoy nos vamos a centrar en los países, voy a dejar hasta ahí el tema de los criterios para selección del país. Lo último que les voy a compartir antes de darle la palabra a los expositores de la noche de hoy es un material que ustedes pueden encontrar en la página web de Colfuturo. Entonces, cuando ustedes ingresan a colfuturo.org, van a encontrar diferentes herramientas en donde van a poder encontrar en dónde están nuestros beneficiarios. Lo primero que les quiero mostrar es este mapa que muestra que Colfuturo apoya a estudiantes en muchos lugares. Todos esos lugares que ustedes ven con un colorcito es que por lo menos hay un beneficiario de Colfuturo. Y como la sesión de hoy es como un mundo de oportunidades, pues esto es una invitación para que ustedes se abran a conocer otras culturas. Puede ser que los países que nos acompañan esta noche ustedes no los hayan considerado antes, pero aquí es importante escuchar todo, porque a veces cuando uno escucha otras cosas empieza a considerar opciones que no había tenido en cuenta. Entonces, fíjense que este mapa lo que tiene de bonito es que tenemos personas en países que tradicionalmente no son los destinos más demandados, que son el Reino Unido y Estados Unidos. Tenemos personas en Japón, en Egipto, en Nueva Zelanda, en Islandia. Entonces, esto lo que les muestra es que al final el mundo es muy grande y lo importante es que ustedes puedan conocer todas esas oportunidades. Tips en este punto es que sigan las redes sociales de las embajadas, en especial de esos países en los que ustedes tienen interés, porque no solamente se van a estar enterando de las noticias del país, sino que también van a saber sobre actividades que tengan relacionadas con educación, si lanzan alguna beca que puede ser de utilidad y a la que ustedes se pueden aplicar. Entonces, este es como el abrebocas de lo que vamos a ver esta noche. Ahora, a continuación, voy a presentar a mis dos colegas que nos acompañan para la sesión y son las personas del gobierno de Australia y la Paula Gómez de Campus France, Camilo Peña de la Embajada de Australia. Entonces, ellos van a hacer una presentación de cada uno de sus países y la idea es que ustedes nos puedan enviar sus preguntas en el chat para que al final las compartamos con los participantes, pues con nuestros expositores. Entonces, Paula, muy buenas noches y bienvenida. Bueno, muy buenas noches, Joana. Muchas gracias por la invitación. Pues como siempre, nosotros aquí presentes para darles a conocer pues lo que Francia tiene para ustedes. Quienes estén interesados, bienvenidos porque pues este es un país de grandes oportunidades y donde van a tener varios beneficios. Voy a compartirles la página. De un tiempo para acá, pues lo que hacemos es que nuestras presentaciones las hacemos desde la página para que ustedes aprendan a navegar en ella, aprendan cómo pueden encontrar cada información, dónde pueden encontrar los catálogos para poder encontrar las formaciones que ustedes desean, nuestras actividades, cómo contactarnos, todo está desde nuestra página. Sí me gustaría, antes de saber, sé que muchos de los que postulan a la beca Crédito Colfuturo están también en un proceso de postulación y me gustaría saber de pronto si en el chat pueden contestar si ya están en ese proceso de postulación, que como verán abrió el 1 de octubre y para maestría pues cierra el 15 de enero 2024. Entonces es interesante saber si dentro de ustedes hay interesados en Francia, qué esperan y hablar un poco acerca de esa postulación. Igual van respondiendo y ahí vamos mirando. Bueno, recuerden que nosotros somos la agencia gubernamental, hacemos parte de la Embajada de Francia
y nos dedicamos a la promoción de la educación superior en Francia, ¿de acuerdo? Aquí les vamos a dar toda la información, qué es lo que van a encontrar, beneficios, becas, posibilidades y algo muy importante, lo que les acabo de hablar, es que nosotros manejamos la plataforma del ministerio para hacer su postulación desde su país de origen o residencia. Recuerden que si hay algún extranjero que necesita una postulación o necesita una visa de estudiante para Francia, va a tener que utilizar la plataforma del ministerio que se llama Études en France y que nosotros la manejamos desde acá, desde Colombia, ya que somos país de procedimiento. Vamos hacia grandes rasgos del por qué estudiar en Francia. Ya lo hablé, tienen muchas posibilidades, tienen grandes beneficios, van a encontrar una que otra beca y tienen unos costos muy bajos en la universidad pública. Vamos primero a mirar este esquema de estudios que es muy interesante y muy importante a la hora de postular. Recuerden que hace ya más de 10 años tenemos un acuerdo de reconocimiento mutuo entre los dos países, que eso permite que nosotros, los colombianos con títulos en el país, podamos postular directamente a continuar los estudios sin tener que homologar. Siempre que encuentren Francia van a encontrar LMD, licence, que es pregrado, máster, maestría, doctorado. Aquí son los tiempos de estudio. Tenemos un BAC más 3, lo que significa que es el pregrado, que se realiza en 3 años, donde tenemos después 2 años de maestría, BAC más 4, BAC más 5, para que posteriormente pasemos a 3 años de doctorado, a veces incluso puede llegar a unos 4 años. Si nos damos cuenta, y un recorrido muy normal, de pronto en toda Europa y en Francia exclusivamente que les hablo, es que los estudios continúan automáticamente y eso permite que en 8 a 9 años a más tardar sean doctores quienes continúen con la línea de la investigación. Generalmente cuando yo tengo, y esto es muy importante para que ustedes lo sepan, por más de que nosotros duremos 5 años de pregrado, voy únicamente a poder postular a este primer año de maestría, que es el BAC más 4, ¿de acuerdo? Si yo tengo una especialización en el país, algo que no existe en Francia, voy a tener la posibilidad que si voy por esa misma línea, pueda postular directamente a al segundo año, que viene siendo BAC más 5, que es el segundo año de maestría. Si únicamente tienen el pregrado, no tienen mucha experiencia laboral, no hay una especialización, no hay una maestría adicional, deben postular al primer año de máster, que va a ser el BAC más 4. Sí o sí para Francia debo tener un nivel de máster para poder postular o poder ser admitido en postulaciones de doctorado. Importante, tengo 2 posibilidades de maestría. Tengo una posibilidad de maestría profesional, me lanza al mundo profesional, no quiero hacer más estudios, paro ahí, o si yo estoy pensando en estudios de investigación, pues mejor me lanzo a postularme a una maestría de investigación, que eso me lleva obligatoriamente por una línea de investigación, no obligatoriamente tener que hacer un doctorado, pero sí me va envolviendo en este mundo de investigación. Ya una vez ustedes conocen un poco ese cronograma, esos tiempos de estudios, igual como les dije, con nuestro pregrado colombiano podemos postular a la maestría, con la maestría en Colombia se puede postular al doctorado y así sucesivamente para que no tengan ningún inconveniente y no haya necesidad de homologar. Aquí en esta pestaña de estudiar en Francia, donde ya les mostré, también van a encontrar todas esas formaciones universitarias, es decir, cómo voy a empezar a buscar mis postulaciones. Si ustedes postulan a universidad pública, sí o sí deben postular por medio de la plataforma Études en France. Si postulan a universidades privadas, recuerden que va a ser una postulación directa con el establecimiento. Esas formaciones universitarias, ustedes van a encontrar unos catálogos, vamos a abrir única y exclusivamente de máster, que es el que nos compete, ya les tocó el tema de doctorado, pero voy a encontrar unos catálogos que me permite saber qué es lo que estoy buscando y qué es lo que quiero. Es un catálogo avalado por el ministerio, el cual alimentan las universidades cada año y cada entrada. Recuerden que las entradas académicas en Francia son de septiembre a junio, es año académico, y cada entrada de septiembre las universidades se encargan de actualizar ese catálogo para el siguiente año. Es decir, en este momento los catálogos deben estar actualizados para sus postulaciones e iniciar en septiembre 2024. Tenemos un catálogo que es en francés e inglés. Tenemos una búsqueda por palabra clave, por área y por región. Recuerden que la mejor manera es por área.
Aquí vamos a encontrar muchísima información. Hay más de 36.000 formaciones en todas las áreas de estudio. Hay mucha información y son solamente ustedes los que saben qué quieren postular, qué quieren hacer. Muchas veces llegan a nosotros y nos dicen, ¿qué me ofreces? Realmente son ustedes los que deben buscar qué les va a ofrecer Francia en su área. Puede que les demos una guía de mírate por otro lado o mira hacia tal región que te puede ayudar un poco más, pero son ustedes los que disponen qué es lo que quieren. La plataforma les permite postular hasta 7 posibilidades. Esto permite que ustedes tengan más acceso o más posibilidad de ser admitidos. Nunca postulen a una sola. ¿Por qué? Porque si son rechazados, deben esperar un año más para poder postular. Entonces, muy importante que siempre tengan en cuenta 2, 3. Si postulan por medio de la plataforma Universidad Pública, pueden ingresar las 7 o de pronto solo encontraron 4 y les interesa 2 privadas, entonces hacen 4 por medio de la plataforma y las 2 privadas directamente. No hay ningún inconveniente que esto lo hagan, pueden jugar así privada y pública. Palabra clave es importante porque cuando ustedes no conocen muy bien el nombre de la formación, muchas veces son formaciones que no existen acá en Colombia. Francia va a disponer de todo lo que ustedes quieran y es mucho más fácil empezar a buscar por palabra clave porque no sabemos cómo se llama. Región sí les va a limitar demasiado. No todas las regiones cuentan con las mismas formaciones. Entonces siempre tengan presente que va a ser por área y si es una formación que no tienen muy claro cómo se pueda llamar, pues vamos a tener por palabra clave, ¿de acuerdo? Estos son nuestros catálogos, son los catálogos, vuelvo y repito, avalados por el ministerio, donde van a encontrar universidades tanto públicas como privadas, ¿de acuerdo? Me regreso a la página principal. Recuerden que en esta parte que les mostré de doctorado, si hay alguien interesado en doctorado con Francia, es completamente diferente. Primero, no hay unos tiempos de postulación, va a ser completamente diferente. Ustedes deben entrar en contacto directo con la escuela doctoral, con la universidad o con un posible tutor que se interese en su proyecto. Tenemos igual un catálogo de búsqueda. Esto, y siempre lo he dicho en los paneles de Colfuturo, un proyecto y más de doctorado, yo no lo armo de la noche a la mañana, generalmente mínimo un año para maestría, doctorado siempre va a tomar mucho más tiempo, son contactos que debo hacer, son contactos que debo presentar, el uno no me respondió o de pronto me dice no nos interesa, no está acorde con lo que es, entonces siempre van a tener mucha información. A quienes quieran doctorado los invito a leer este artículo, van a encontrar el por qué elegir, la presentación del doctorado y todo lo que abarcaría hacer investigación en Francia. Recuerden que más del 40% de doctorantes son extranjeros en Francia. Ya para ir avanzando, entonces una vez y siempre tengan en cuenta que Francia anteriormente no era muy bien conocido que tuviera formaciones en inglés, pero pues la necesidad y las universidades privadas que iban implementando cada vez más formaciones en inglés, pues dio la oportunidad de que ustedes también pues tuvieran esa oportunidad. Francia ya cuenta con más de 1.600 programas dictados en inglés, también tienen un catálogo para que les ayude a reducir pues esa búsqueda. Muchas veces saben que solamente tienen 100% inglés y ya tenemos 1.681 programas dictados en inglés. Anteriormente solo estaban localizadas en universidades privadas. Ya hoy en día, mucha universidad pública cuenta con la posibilidad de hacer estudios en inglés 100%. Recomendación, si yo voy a hacer una formación en inglés, preferiblemente viajar con un nivel mínimo de francés, el día a día sí es en francés. Y el otro punto clave es que el ministerio en Francia ha obligado, por decirlo así, a que todos los establecimientos de educación superior que dicten formaciones en inglés están en la obligación de dictarles francés. Como lo dije anteriormente, el día a día sí se vive en francés, pero lleguen con un nivel mínimo para poderse defender en el aeropuerto, para pedir las llaves de donde se van a alojar, para poder pedirle algo al vecino, una ayuda. Es mejor pues preferiblemente desenvolverse un poco en francés. A veces el inglés no lo maneja todo el mundo en las calles, incluso a veces prefieren que les hablen en español. Esta es la manera de poder buscar sus formaciones en inglés, poder buscar las formaciones que quieran también dictadas en francés y tienen la posibilidad de buscar en estos dos catálogos.
Posibilidades de que encuentren formaciones cerradas, es posible. Esto lo determina cada establecimiento. De pronto no van a estar ofertadas para 2024 o 2025, dependiendo en el momento que ustedes estén proyectando. Entonces, importante que siempre tengan un poquito más de posibilidades, que si no me sirvió plan A, plan B, voy subiendo otras, pero muy seguramente va a suceder esto. Hay otra posibilidad que las universidades pidan doble procedimiento, esto es más que normal, piden nuestra plataforma y adicional les van a pedir otra documentación directa con ellos. No olviden que en nuestra pestaña de procesos, para quienes estén interesados en postular a Francia, van a encontrar en estudios superiores todas las guías de apoyo a la postulación. Aquí encuentran nuestra guía de máster y esta guía los lleva a la programación de nuestros talleres de apoyo a esta postulación. Finalizando mes, aquí en actividades van a encontrar toda la información, son vía Zoom, se pueden inscribir y participan en este proceso de postulación. Ya para ir terminando, recuerden que la universidad pública tiene ciertos costos diferentes a la universidad privada, ¿de acuerdo? Tenemos un bloque de becas, que obviamente lo tocaremos ya en otro espacio, pero las matrículas quiero que lo tengan muy en cuenta, cuáles son esos costos que va a tener la universidad pública en cuanto a máster y doctorado. 3.770 € un año de máster, recuerden que estamos hablando de 2 años, y 380 € para un año de doctorado. ¿Por qué 380 € para un año de doctorado? El Estado decidió mantener la subvención. ¿Por qué? Porque como les dije inicialmente, más del 40% de doctorantes son extranjeros. No quiere decir que el francés no haga doctorado, sino que decide también desplazarse a otros países. Las universidades pueden manejar exoneraciones parciales, pero siempre tengan presente que el costo en la universidad pública va a ser de 3.770 € el año. La universidad privada puede estar oscilando entre 6.000, 8.000, 10.000. Sabemos de muchas escuelas de comercio que pueden estar llegando a costar 15.000, 20.000 € el año, ¿de acuerdo? Y no olviden que Francia tiene muchos beneficios que otorga al estudiante, independientemente si van a público, independientemente si van a privado, pues tenemos un estatus privilegiado para el estudiante, un estatus que les confiere un derecho administrativo, donde les dan una seguridad social, es decir, hablemoslo en palabras nuestras, van a tener cubierta su EPS. Tienen descuentos en vivienda, alimentación, transporte público, actividades culturales, deportivas, ofertas exclusivas para ustedes una vez lleguen a Francia. Recuerden que ustedes se registran ante la prefectura como estudiante y a partir de ese momento empiezan a regir sus beneficios como estudiante. Esto sí o sí, si ustedes llegan con una visa de estudiante. De lo contrario, pues este derecho administrativo no es posible. ¿Listo? Esto en cuanto a toda la búsqueda, recuerden, no les voy a mostrar exactamente, pero recuerden que en nuestra pestaña de actividades están toda la programación de nuestras charlas, tenemos asesorías personalizadas en línea, presenciales, tenemos todo el grupo de talleres al momento de apoyo para sus talleres de postulación, para que así pues cada vez se interesen más en Francia. Recuerden que es un país abierto, tenemos en este momento cada año más de 4.000 nuevos colombianos que llegan a Francia para realizar estudios superiores allí. Entonces, contáctenos, aquí en actividades también tenemos todos nuestros datos, una vez creen su expediente también tienen una mensajería interna y empiecen a contactarnos para crear ese expediente, y quienes ya estén en proceso, no olviden que tenemos talleres de postulación. Esto es a grandes rasgos lo que Francia tiene para ofrecerles, y recuerden que la página para Colombia es Colombie, terminada en E, Colombia en francés, .campusfrance.org. Dejo aquí y dejo de compartir. Gracias, Paula. Vamos a escuchar primero la presentación de Camilo y después te hacemos las preguntas que recibimos, porque algunas de tus preguntas también nos sirven para Camilo. Entonces, gracias nuevamente. Camilo, buenas noches, bienvenido. Adelante. Hola Joana, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Hoy voy a contarles un poco sobre todos los beneficios que tiene Australia como destino educativo y vamos a hacer una presentación muy rápida para que tengamos espacio para preguntas. Veo que a Paula le hicieron ya 15 preguntas, entonces vamos a dejar más bien un buen espacio para preguntas. Entonces voy a compartir mi presentación
donde vamos a resaltar algunas generalidades de lo que tiene que ver con llevar a cabo estudios de maestría y doctorado en Australia. Perfecto. Escoger un destino para estudios de posgrado, pues es una tarea em, difícil por todo lo que ofrecen actualmente muchos países con sistemas de educación de alta calidad como Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Australia. Entonces, muchas veces esa escogencia del país tiene que ver no solo con esos aspectos académicos, pero también con lo que queremos como experiencia durante los estudios, después de los estudios, posibilidad de trabajar o solo estudiar. Entonces, acá les voy a resaltar algunos aspectos que hacen de Australia un destino muy diferente a los otros, no mejor o peor, pero pues que sí cada día está trayendo muchos más estudiantes colombianos. Actualmente somos uno de los países más importantes para estudiantes colombianos, uno de los países más importantes para los beneficiarios de Colfuturo, y ya les voy a contar cuáles son esas razones que han hecho que Australia sea uno de estos países. Primero, la posibilidad de empleo, y en eso Australia es muy diferente a otros países porque su sistema educativo, su carga académica está diseñada para que el estudiante trabaje mientras estudia. Entonces, la empleabilidad hace parte o cumple un papel muy importante dentro de la experiencia de estudios de los estudiantes, no solo durante los estudios, sino después de los estudios. Entonces, esa posibilidad de empleo es clave en Australia. Segundo, Australia por tener un sistema de visas universal, por tener fronteras de agua, la mayoría de las personas que llegan a Australia lo hacen por estudios o por trabajo. Esto hace que tenga una de las poblaciones más educadas en el mundo, que básicamente significa que las personas con las que ustedes conviven en el día a día, pues tienen objetivos personales y profesionales muy similares a los que ustedes tienen. Es totalmente multicultural y esto beneficia a los estudiantes internacionales porque se involucran muy bien dentro de la sociedad australiana, se involucran dentro del sistema laboral. Como cualquier otra persona local. El clima creo que es un aspecto clave y este es uno de los factores que tienen más peso a la hora de tomar la decisión de dónde estudiar. Australia tiene un clima con estaciones, pero con inviernos mucho más suaves que en otros países de habla inglesa. Y por supuesto es un país muy seguro. La seguridad pues cada día también cumple un papel importante en esta decisión y Australia es un país que se caracteriza por tener pocos problemas a nivel de violencia, a nivel de crimen. Y nos vamos a enfocar en estos cuatro aspectos que ven en la parte de abajo que hacen de Australia único. Primero, la calidad de sus instituciones. Vamos a hablar un poco de los rankings, que también en el proceso de Colfuturo se vuelven muy relevantes. Empleabilidad, como mencioné, es un aspecto clave a la hora del proyecto educativo de los estudiantes, el medio ambiente o lo que ofrece el país como destino y la experiencia estudiantil, donde las universidades australianas le brindan muchos beneficios a los estudiantes para que esta experiencia estudiantil sea beneficiosa. Y Australia tiene la gran ventaja de que hay una ciudad diferente para todo tipo de preferencias. Entonces, cualquier ciudad que ustedes escojan va a ser una buena opción porque todas las ciudades tienen una alta calidad de vida, pero son totalmente diferentes. Entonces, van a variar la experiencia que van a tener los estudiantes. Los que quieren ciudades grandes, tenemos a Sydney, tenemos a Melbourne, ciudades muy grandes con muchas actividades culturales, pero por ejemplo Melbourne tiene una arquitectura mucho más europea. No tiene ese ambiente que tiene Sydney en términos de playa, la cultura playera que tiene Sydney, pero sí tiene el Gran Prix de Fórmula 1 del Australian Open de tenis, entonces una ciudad espectacular, número uno para estudiantes colombianos en términos de preferencia. Adelaida también ya viene siendo una experiencia totalmente diferente, una ciudad más pequeña, con playa, con un sector vinícola importante, con un porcentaje de 7% de estudiantes colombianos. Canberra ya ofrece una experiencia totalmente diferente, una ciudad creada para el gobierno, Perth con su cercanía a Asia, ciudad minera, Brisbane una ciudad subtropical con clima caliente casi que todo el año y Darwin y Hobart sí son destinos un poco más regionales.
Ese dato de que cualquier ciudad es un buen destino lo respaldan también los rankings de las mejores ciudades estudiantiles del mundo, que de acuerdo al ranking de QS, pues tenemos varias en ese top 35, lo cual pues es una garantía. Ahora, ya enfocándonos en la parte académica, también tenemos varias credenciales que respaldan nuestro sistema educativo. Solo tenemos 43 universidades, eso hace que la escogencia de institución para el proceso de Colfuturo sea fácil, todas son acreditadas. Y de esas 43, 9 están rankeadas entre las mejores 100 del mundo, de acuerdo al ranking de QS 2024, lo cual nuevamente es muy relevante para el proceso de crédito beca de Colfuturo, y 3 de esas están en el top 20 en el mundo, y eso las hace muy equivalentes al mismo nivel de universidades de Ivy League de Estados Unidos, de Russell Group de Reino Unido. Entonces estamos hablando de universidades top a nivel global. Estas universidades que tenemos, varias de esas, 13 específicamente, tienen convenios con Colfuturo. Esos convenios involucran unas becas bien importantes, desde un 15% hasta un 100%, becas de 100% las vemos especialmente para investigación, maestrías de investigación, doctorados, y el número de estudiantes, mencioné que el número de estudiantes que viajan a Australia es bastante alto, pues también el número de estudiantes que han salido beneficiados como parte del programa de crédito beca de Colfuturo es bastante alto. 187 en la última convocatoria, ahorita vi en las cifras más actuales 188, seguramente algún estudiante cambió de curso, que es un número bastante alto, cuarto país de destino, y estos estudiantes que han sido beneficiados por Colfuturo vienen de todas las regiones del país, de todos los estratos socioeconómicos, con diferentes capacidades financieras, lo cual significa que es un destino, digamos, accesible para todo tipo de estudiantes. Y tenemos universidades, esas 43 universidades están repartidas en todo el país. Acá ven la ubicación de las diferentes universidades australianas en ciudades principales, en ciudades regionales, con énfasis en minería, en agricultura, en biología marina. Dependiendo de la ubicación donde estén esas universidades, tienen ciertas especialidades. Este es un cuadro de hace un par de años, pero simplemente para respaldar el argumento que les di, que las universidades australianas están al mismo nivel de las universidades más tradicionales para el estudiante colombiano que creció viendo universidades como Harvard, como MIT, como Stanford, como McGill, como London School of Economics, para mostrarles acá que las universidades australianas están al mismo nivel. Si entramos a analizar, ese es en el top 50 o top 100 en el mundo, que es clave nuevamente para la convocatoria de crédito beca de Colfuturo, donde esos rankings especializados de los diferentes programas, de las diferentes universidades, pues cumplen un papel importante para ser exitosos en este programa. Como mencioné inicialmente, en Australia los estudiantes pueden trabajar mientras estudian. Esto es un aspecto clave, no solo para apoyarse financieramente, sino para incorporarse a la sociedad, para adquirir disciplina, manejando sus finanzas, para aplicar los conocimientos que adquieren durante los estudios. Entonces, en Australia los estudiantes tienen la capacidad de trabajar hasta 48 horas quincenales, tiempo completo en vacaciones. Y no solo esto es importante, sino que muchos estudiantes de posgrado viajan con su pareja en Australia. Los estudiantes de maestría y doctorado, bueno, en general todos los estudiantes pueden viajar con su pareja. Su pareja tiene la posibilidad de trabajar tiempo completo si es pareja de estudiante de maestría o de doctorado, lo cual es una gran ventaja. Los estudiantes de maestrías por investigación y doctorado también pueden trabajar tiempo completo con uno de los salarios mínimos más altos del mundo, lo cual pues es un gran beneficio. Y adicionalmente a esa parte de empleabilidad durante los estudios, también la tenemos post-estudios. Entonces existe la visa 485 post-estudios en Australia, que hace poco incluyeron unas medidas adicionales donde hay tiempo extendido para aquellos estudiantes que hagan sus maestrías o doctorados en estas áreas del conocimiento que ven en esta lista, donde si hacen una maestría de 2 años en estas áreas del conocimiento, pueden aplicar una visa post-estudios de 5 años en el caso de maestrías y 6 años en el caso de doctorado, lo cual esto les da un periodo mucho más largo
para recuperar parte de la inversión que ustedes tienen. Con unas tasas de empleabilidad bastante altas, acá ven algunos ejemplos de lo que Australia ofrece en temas de empleabilidad. Entonces, cuando pensamos en qué país estudiar, debemos pensar en cómo es ese camino, cuál es ese journey del estudiante antes, durante, después de los estudios. En el caso de Australia, así se ve para un estudiante de Colfuturo. Maestría de 2 años, que es la que permite la opción de del tiempo post estudios, donde vamos a poder aplicar el crédito beca de Colfuturo de $50,000. Una inversión alta, pero no tomamos en cuenta, o en muchos casos nos apoyamos en términos de manutención, con la posibilidad de trabajo mientras estamos estudiando. Entonces esos $50,000 seguramente van a rendir mucho más porque nos estamos apoyando en términos de manutención con el trabajo mientras estudiando. Después de graduarnos 2 años, entonces pasamos a esa etapa post estudios, donde podemos tener una visa de 3 a 5 años, y si tomamos las tasas de empleabilidad y los salarios promedio de los graduados, de estudiantes de posgrado, estamos hablando más o menos de una capacidad de generar ingresos de $150,000 a $250,000 en un periodo de 3 a 5 años, lo cual nos da una herramienta clave para tener ese retorno de la inversión que estamos haciendo. Entonces, no necesariamente cuando buscamos estudios de posgrado necesitamos buscar la universidad más económica, el destino más económico, sino tenemos que buscar esos destinos o esas oportunidades de becas, de instituciones que nos permitan ayudarnos financieramente o tener un retorno de esa inversión con herramientas como esta que les estoy mencionando. Esta es la página web para estudiantes internacionales del gobierno de Australia, que es studyaustralia.gov.au. Acá van a ver toda la información mucho más en detalle sobre los temas que yo cubrí: sistema educativo, vida en Australia, visas, becas, todo este tipo de aspectos claves. Y también tenemos un par de herramientas que son muy útiles y que son gratis para ustedes en caso de que las necesiten. Una es el examen de inglés oral, para que ustedes aterricen un poco ese nivel de inglés con base en un examen IELTS o PTE, simplemente respondiendo unas pocas preguntas, para aquellos que no han hecho un examen internacional, pero que lo piensan hacer y quieren saber más o menos dónde están. Y ya los que quieren ver desde un punto de vista más académico, cómo es la educación australiana, cómo son los profesores, tenemos una biblioteca de clases magistrales en temas muy relevantes, muy actuales, donde también pueden ver un poco de qué trata o cómo son los académicos australianos. Entonces, esto es un barrido súper rápido de lo que ofrece Australia como destino educativo. Veo unas preguntas más llegando, entonces vamos ahora a dedicar un tiempo para responderlas. Muchas gracias por su tiempo y espero que Australia sea un destino que puedan considerar para sus estudios de posgrado. Bueno, Camilo, Paula, muchísimas gracias por su presentación. Los invito a que prendan la cámara y primero voy a tratar de cubrir las preguntas que les competen a los dos. Entonces voy a empezar por el tema de la edad. Nos preguntan si hay algún requisito de edad, recomendaciones en torno a este tema. ¿Quién se anima primero? La Camilo. mía es rápida. En Australia no hay límite de edad para estudiar y pues no hay ninguna recomendación al respecto. Creo que todos envejecemos naturalmente. Entonces, no tengo ninguna recomendación Igual en para ese aspecto. Francia, no hay límite de edad, todos bienvenidos. Bueno, muchas preguntas en relación con la familia. Entonces, sé que ustedes lo cubrieron en su presentación, sin embargo, les voy a pedir que lo contesten muy puntual y brevemente. ¿Cómo es viajar con la familia? ¿La visa lo permite? ¿Puede trabajar mi esposo? ¿Dónde van a estudiar mis hijos? Paula. Bueno, no lo mencioné porque efectivamente Francia no tiene esas ventajas como Australia. Generalmente cuando nos preguntan viajar en familia, siempre les recomendamos que como pareja vayan los dos como estudiante y eso permiten apoyarse, pero como núcleo familiar es muy complicado. A veces es mucho más fácil núcleo familiar cuando uno va a hacer doctorado, pero el problema es que cuando viajan como acompañante, pues no pueden trabajar, no pueden estudiar. Por eso siempre es viajar los dos como estudiante y ya lo de niños tienen que verlo directamente con el consulado.
En el caso de Australia, todos los estudiantes pueden viajar con su familia, con su grupo familiar, con su pareja, si es del mismo sexo, incluso. No tiene que ser una pareja casada, puede ser una relación de hecho también. Y si viajan con los hijos están en edad escolar, obligatoriamente tienen que estar matriculados en un colegio australiano. La parte importante a tomar en cuenta es que ese colegio tiene un costo, no es gratuita esa educación, pero hay algunos estados que tienen beneficios para hijos de estudiantes de doctorado, donde tienen beneficios en términos de costos de matrícula. Entonces, ese aspecto también hace que escoger un destino, pues no sea una tarea como tan rápida, porque si se viaja con familia hay que tener esos aspectos en cuenta. La pareja del estudiante principal de maestría y doctorado puede trabajar tiempo completo en Australia. Camilo, confírmanos esto. La familia no incluye a los papás, ¿verdad? Debe ser esposo o esposa. Correcto, sí, debe ser esposo o esposa, no incluye a los papás. Y en general también les confirmo que para todas las visas la familia se considera es el esposo o la esposa y los hijos. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta en relación con los requisitos de idioma. Entonces, quisiera sus recomendaciones sobre el nivel de idioma, qué pueden hacer para perfeccionarlo, qué opciones hay de perfeccionar idioma en sus países. Bueno, efectivamente para Francia, cada universidad define y determina qué nivel les van a exigir. Normalmente para francés es un nivel B2, realmente un nivel C1 ya exige informaciones como hacia el área de la salud, arquitectura, derecho, que de pronto requieren un nivel mucho más alto. Ya un nivel C2 no es posible que lo exijan, es un nivel completamente nativo, entonces para extranjeros realizar una formación con nivel C2 no es necesario. Solamente hemos visto una formación que es traducción simultánea que podrían llegar a pedir un C2. De lo contrario, B2, C1, pero cada establecimiento tiene que determinar cuál es el nivel requerido. Va a ser siempre DELF o DALF, que pues son las alianzas francesas las autorizadas en el país para presentar. Y en inglés tienden a ser un poco más flexibles. Puede llegar a ser un TOEFL, un TOEIC, un IELTS. Eso va a depender también de cada formación. Puede ser un B2, un C1 y eso dependerá también de la institución. Efectivamente, para Francia hay cursos de francés, hay la posibilidad de perfeccionamiento del idioma en Francia. Hoy en día no es posible viajar con ceros de francés, deben tener un nivel básico y cuando hablo un nivel básico es que si me piden un nivel B2 para empezar una formación, debo ya viajar con un nivel certificado A2 para que en un año académico haga B1 y B2. Pero si ya me piden un C1, debo viajar con un B1 para hacer en un año académico B2 y C1. Pero sí hay la posibilidad de realizar estudios de idioma o perfeccionamiento de idioma, mejor decirlo. Bueno, hablemos ahora sobre las condiciones de trabajo en los dos países. Se puede trabajar con visa de estudiante y se puede trabajar después de terminar la maestría o el doctorado. Te respondo rápido la pregunta anterior. El nivel de inglés en Australia no es negociable en cuanto a lo que se exige, es 6.5 en el IELTS académico en la mayoría de los casos y equivalente en PTE y en TOEFL. A pesar de que no es negociable, sí se pueden hacer estudios de inglés antes de comenzar sus estudios de posgrado o maestría, pueden tener una aceptación condicionada a los idiomas y la mayoría de universidades ofrecen la posibilidad de llevar a cabo esos estudios de inglés para continuar luego con los estudios de posgrado. Adicionalmente, si ustedes miran los convenios que tiene Colfuturo, hay algunos de estos que incluyen como beneficio los estudios de inglés sin costo. Camilo, qué pena que no te había dejado contestar. Entonces, porfa, contesta tú primero lo de la visa de trabajo, las horas en que pueden trabajar como estudiantes. Tranquila. Sí, en Australia cualquier persona con visa de estudiante tiene la posibilidad de trabajar 48 horas quincenales, tiempo completo en vacaciones. Estudiantes de maestría por investigación y doctorado pueden trabajar tiempo completo. Y pues Australia tiene actualmente uno de los salarios mínimos más altos del mundo, que es $23.23 la hora. Bueno, para Francia efectivamente la visa de estudiante da la posibilidad de trabajar medio tiempo, lo que equivale a 20 horas a la semana y en periodo de vacaciones pueden trabajar tiempo completo.
Una vez terminan nivel de maestría, tienen la posibilidad de pedir una APS, que es una autorización provisional, para que después de sus estudios y ya teniendo su diploma de maestría, puedan tener experiencia laboral en su área, buscar aquí o allá durante ese año. Muchas veces ese año se puede convertir en que son contratados y ahí automáticamente hacen un cambio de estatus y ya pasan a trabajador. Bueno, entonces ahora sí voy a empezar a hacer unas preguntas como puntuales que hay aquí para cada uno de ustedes. Entonces, Paula, nos preguntan si para la beca FEL hay algún límite de edad para aplicar en maestría. Bueno, efectivamente eso sucedió ya hace un par de años. La beca EFEL le bajaron la edad. Es algo que no es muy recomendable para países como los nuestros, que no se gradúa todo el mundo antes de los 25. Así que para maestría la edad límite son 25 años para la beca EFEL. La siguiente pregunta es, ¿todos los máster en Francia duran 2 años? ¿Qué pasa si solo hago un año? Entonces aquí de una vez quiero unir esta pregunta, así les puedes explicar a los participantes el máster 1 y el máster 2 y en qué caso pueden estudiar un año, todo lo relacionado a este tema. Bueno, hagamos el caso, como dije, con el esquema. Si yo paso de mi pregrado a solo el primer año de maestría y ahí me quedo, no voy a obtener título. Así de fácil. No hice la maestría, hice un año, no obtuve título y no voy a poder demostrar que yo hice una maestría. Ya debo pasar al segundo año para tener mi título y que realicé esos 2 años. ¿Cuándo puedo hacer un año? Fue como lo comenté en la presentación. Si yo ya tengo una especialización o ya hice un máster y va por una misma línea, muy seguramente la universidad me acepte para el segundo año de maestría, es decir, me salto el primero porque ya lo que he hecho en especialización u otra maestría me va a valer como ese primer año. Entonces paso directamente al segundo año y ese ya me va a otorgar título. Si solo hago el primer año, lo que es BAC más 4, no me da la posibilidad de decir que tengo mi maestría. Bueno, lo siguiente, y estas sí se las voy a hacer a los dos, es si nos pueden contar cómo es el tema de la convalidación de los títulos de las maestrías y los doctorados en sus países. ¿Son aceptados en Colombia? ¿O no lo son? Sí, pues dando un contexto rápido para los que no han mirado este tema en detalle, la convalidación de títulos extranjeros es responsabilidad del Ministerio de Educación. En Colombia, uno de los requisitos principales o el requisito principal es que ese título adquirido en el exterior o esa institución donde se cursó ese título sea acreditada por la Agencia de Educación Superior del país de destino. En el caso de Australia, esa Agencia de Educación Superior es TEXA. Todas las universidades australianas están acreditadas por TEXA. Eso hace que el proceso de convalidación con el Ministerio de Educación sea un proceso dentro de la categoría de los más rápidos que existe, porque hay otras dos opciones en el ministerio que ya tienen que ver con el análisis de un panel de expertos y es un proceso un poquito más complejo. Pero en el caso de Australia, en los últimos años no hemos escuchado de ningún inconveniente a la hora de convalidar un título cursada en una universidad australiana. Bueno, para Francia, pues gracias a ese acuerdo de reconocimiento, pues no hay necesidad de convalidación, salvo algunos casos. Un ejemplo, cuando regresan de Francia y quieren trabajar en el sector público, generalmente les van a pedir una convalidación y eso ya efectivamente es a través del ministerio, pero de lo contrario no habría por qué. Y otro punto es que los Master of Science que están dictando en Francia, cuando regresan a Colombia, están siendo homologados o catalogados como una especialización, lo cual pues para Francia pues es año de maestría, pero bueno, ahí serían como esos dos puntos un poquito negativos al regresar, pero realmente no hay ningún inconveniente siempre y cuando traigan todas sus apostillas desde Francia y se ingresan al sector público. De lo contrario, todo está convalidado. Bueno, voy a hacer algunas preguntas ahora relacionadas con plata. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer es si en sus países hay algún tipo de beca que cubra el 100% de los estudios. En el caso de Australia, si miramos los convenios de Colfuturo, actualmente creo que hay tres becas del 100% para estudios de doctorado, principalmente por parte del gobierno no hay una beca parecida y por parte de las universidades fuera del programa de
de los convenios que hay medio de Colfuturo, no hay ninguna beca que cubra al 100%. Bueno, para Francia, como vimos, pues los costos en universidad pública son muy bajos, entonces si hablamos un 100%, podría ser el mismo caso que comenta Camilo, no habría, es más que todo que las becas que se ofertan, la del Estado como la beca EFEL, las becas que tenemos en la embajada, las de pronto exoneraciones parciales que dan las universidades o becas internas, sobre todo es pensar que estas becas están más destinadas como a la manutención. Hay becas internas que ya podríamos estar hablando de costo de matrícula cuando son universidades privadas y que los costos ya se elevan por más de 10.000 euros. De lo contrario, pues cubrir un 100%, no, tampoco lo hay. Bueno, lo otro es si nos pueden contar dos cosas. Uno es más o menos el costo de vida, un promedio de costo de vida en los países. Yo sé que eso está relacionado con las ciudades, entonces si quieren como hablar de una ciudad grande y una ciudad pequeña, bienvenido. Y lo otro es cómo soportar los recursos que uno dispone para las visas o cómo se debe mostrar la solvencia para recibir las visas. Bueno, Francia. Bueno, desde hace muchos años el consulado sigue pidiendo el mismo monto, lo cual muy seguramente para el próximo año ya varíe porque pues siguen pidiendo 615 euros por mes, que es bastante ya un poco bajo. Estamos hablando que en una ciudad pequeña, no París, no tan costosa, pueden estar entre unos 700, 800 euros, pero hay que tener en cuenta los beneficios que mencioné en la presentación, pues esto incluso llega a ayudar y bajar un poco estos costos. Ciudades pequeñas, no muy llenas de estudiantes, pueden llegar a tener un costo de pronto, incluso pueden llegar a los 600 euros, pero contemos en que 700, 800. París, ciudad costosa, puede llegar a estar en los 1.200, 1.400 euros mensuales. Es una ciudad muchísimo más costosa. A veces de pronto es mucho más complicado encontrar un alojamiento, encontrar un trabajo de medio tiempo, pues hay mucha más demanda en todo. En cuanto a costos de visa, efectivamente, pues hay un costo, hablemos de todo el proceso, primero Camp France y después llegar al consulado. Somos dos servicios de la embajada, una se liga con la otra. Efectivamente, nuestro proceso tiene un costo, ese costo va a depender según los casos, pero la tarifa plena está en 550.000 pesos y es un costo que únicamente se hace pagar ya cuando están 100% seguros que van a hacer un proceso. Después ya cuando tienen cartas de aceptación, hacen y organizan todo su proceso de visa, hay dos pagos. Un pago que es el envío del pasaporte, que ellos trabajan únicamente con Domesa, puede estar esos sí son costos establecidos por Domesa, envío a Bogotá o fuera de Bogotá, y un costo de la visa. En este momento sigue siendo también el mismo costo para la visa de estudiante, 50 euros, los cuales ellos pagan en pesos el día que se presentan según el cambio de tasa. Eso vendrían siendo a grandes rasgos los costos en el momento de hacer todo el proceso desde el nuestro hasta solicitud de visa. Y creo que se me olvidó lo que me preguntabas de cómo solventan y soportan a la parte financiera. Tienen dos posibilidades: beca crédito, que muestren una beca que les va a cubrir el monto que exige el consulado, eh, recursos propios, pero deben demostrar de dónde sale el dinero, si trabajo o trabajé, o garantes financieros, uno o dos garantes financieros que demuestren que van a cubrir mi solvencia estando en Francia. Camilo. En términos financieros, una es la plata que se demuestra a la embajada cuando se aplica la visa, otra es lo que nos vamos a gastar, que son dos cosas totalmente diferentes y no necesariamente es una suma. Entonces, desde el punto de vista de lo que se evidencia ante la embajada a la hora de aplicar a la visa, el valor anual se incrementó hace un mes aproximadamente. El monto está en 24.000 dólares australianos el año, lo cual es aproximadamente 1.800 al mes dólares australianos, em, que creo que es un costo bastante cercano a lo que se gasta un estudiante internacional. Y cada día veo más que los costos de vida en ciudades principales en diferentes partes del mundo son muy similares. Los costos que mencionó Paula de 1.200, 1.400 euros para París son costos muy similares en ciudades como
como Sydney, como Melbourne. Me atrevería a pensar que son muy similares en ciudades como Londres, posiblemente como Tokio. Ya ciudades regionales pueden estar por un 20% menos de ese valor de $24,000 anuales, equivalente más o menos a 5 millones de pesos mensualmente, que es normalmente lo que un estudiante puede generar trabajando ese medio tiempo, con base en un salario mínimo de $23 la hora. Bueno, tenemos ya unas preguntas muy específicas y por ello quisiera pedirles el favor si pueden escribir en el chat un correo electrónico en donde las personas que tienen más preguntas o no alcanzamos a responder sus preguntas en la sesión los pueden contactar. Entonces, mientras ustedes van poniendo por favor ese correo electrónico, voy a ir cerrando con un par de preguntas que aplican para los dos. Entonces, lo primero es si una persona no tiene el nivel de idioma y tiene una carta de aceptación condicionada que le da una visa de estudiante, ¿podría trabajar? Pero Mm, cuando te refieres a condicionada, es decir, Yo creo que aplica más en el caso de Australia, porque no sé, Paula, si en sí, Francia dan admisiones condicionadas. sí, Creo que exacto, no, no. en Francia Entonces, no es para Camilo. admitido. Ujú. Ujú. Sí, 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 básicamente es la misma visa de estudiante, simplemente está dentro del sector de estudios de inglés que tienen la restricción de medio tiempo, igual que estudios de maestría. Entonces, sí, con cualquier visa de estudiante se puede trabajar. Camilo, un favor, y es, tú mencionaste en tu presentación un sitio web en donde las personas que querían practicar su inglés antes de tomar la prueba podían ingresar. ¿Lo podrías, por favor, poner en el chat? Ya. Paula, te voy a hacer una pregunta por aquí que había, que, bueno, ¿cómo entender los logos que aparecen junto a los programas en el catálogo? Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta. Eso es un logo de Bienvenue en France, que simplemente traduce Bienvenido en Francia. No significa que los que no cuenten con ese logo no son avalados. El logo significa que las universidades han ingresado en esa nueva dinámica que impuso el Estado, que es que cada universidad debe tener una oficina de acogimiento al extranjero. Eso simplemente es eso. Entonces, todos los que tienen ese sello de Bienvenue en France es porque tienen una oficina donde el extranjero va a poder llegar y va a poder tener un apoyo, cosa que anteriormente la universidad pública no tenía. Entonces, eso es a lo que se refiere el sello, pero no significa que no puedan postular o que de pronto no esté en un ranking o que de pronto no merezca pues atención de ellos. Eso no significa sino solamente eso. Bueno, y la última pregunta que les voy a hacer es sobre el promedio del pregrado. ¿Hay algún promedio establecido? ¿Cómo funciona el tema de los promedios de pregrado para entrar a una maestría o a un doctorado en Francia y en Australia? Pues en el caso del promedio, depende del curso de la institución donde se vaya a hacer, porque las universidades tienen requisitos diferentes, pero pues más que enfocarnos en esa parte, yo diría que para ser exitosos en una aplicación a Colfuturo, el programa de crédito beca, deben tener un promedio por encima de 4, si tomamos en cuenta miles de factores acá, pero diría que por encima de 4 en la mayoría de los casos, pero pues va a depender de los porcentajes que adquieran por el curso que escojan, por los otros factores que entran dentro del proceso de selección de Colfuturo. Y también entender que las becas disponibles en Australia están disponibles por excelencia académica, entonces entre más alto sea el promedio, pues más posibilidades hay de adquirir ayudas financieras. Bueno, para Francia, al momento de postular, como pues las calificaciones son completamente diferentes, no se va a tener muy en cuenta ese promedio. Efectivamente, entran a jugar es cuando ya van a postular a una beca, beca crédito, o en algunos casos en beca EFEL es muy difícil que la universidad pida un promedio por los cambios y las equivalencias en notas. Entonces, realmente siempre va a ser más que todo en que la nota y el promedio sea alto para el momento de postular a becas más que a la postulación de la universidad. Bueno, pues muchas gracias Paula, Camilo, por dedicarnos este espacio para responder todas estas preguntas. A los participantes los invito a que si sus preguntas no fueron respondidas o no obtuvieron la respuesta completa, contacten a Camilo y a Paula. Y los quiero invitar el jueves a las 6 de la tarde para que participen en la sesión de cómo buscar el posgrado. Hoy hablamos del país, el jueves vamos a hablar del posgrado.
Vamos a tener un conferencista muy reconocido en redes sociales, entonces los esperamos muy puntuales a todos el jueves. Muchas gracias y feliz noche. Gracias. Gracias a todos.